Bueno, entonces para dar respuesta a la actividad de esta semana, buenas tardes para todos y me dispongo a realizar el video que la profe nos está pidiendo de estadística para la semana que corresponde a las semanas 7 y 8, en la cual nos está pidiendo que realicemos primero la consulta del material de consulta que están aquí, en la cual al abordar cada uno de los temas nos muestra el procedimiento de cómo llegar a sacar el promedio, la mediana, la moda para datos agrupados, el cálculo de la mediana para datos agrupados y el cálculo de la moda para datos agrupados e intervalos de clase. Entonces nos pide que leamos atentamente la guía y que la realicemos siempre teniendo como objetivo poder realizar un video explicativo sobre cómo llegar a la solución de la guía. Entonces, sin más preámbulos, me dirijo a abrir la guía que la profe nos ordena para esta semana y nos pide que en principio podamos realizar un video explicativo de la guía, manejando y teniendo en cuenta el uso de las herramientas web. Entonces la estrategia didáctica es precisamente el poder generar un video explicativo sobre el desarrollo de la guía y resolver estos puntos que se encuentran aquí. El punto A, B, C de cada uno de los problemas, y como se darán cuenta ustedes en este momento, bueno, ya tengo resuelta la guía y me voy a dirigir a explicar el desarrollo de la misma. Primero que todo, cabe aclarar que sin haber leído o abordado de manera previa las lecturas o el material de consulta para esta semana, es casi que imposible poder llegar a la solución de la guía y a entender el por qué es necesario que como docentes tengamos claros estos conceptos sobre estadística. Bien, entonces el primer problema que se nos plantea es aquí, el punto A. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables, y esta fue la tabla de los datos que nos da. Entonces, digamos que ellos los agrupan de esta manera y esto fue el número de errores que tenía cada uno de los empleados al diligenciar los formatos en esta precisa empresa. Entonces, para resolver la primera pregunta, ¿cuál es la población, muestra y variables y qué tipo de variables se están utilizando en este problema? La población que se escogió, que como lo vimos en algunas de las sesiones de Colaborate en las que la docente nos estaba explicando cómo se hacía para escoger la población y cómo se hacía para escoger la muestra, que teníamos que tener en cuenta básicamente que la población era algo lo más grande que íbamos a coger y la muestra era el grupo ya que íbamos a observar para poder sacar los resultados. Entonces la población es la empresa SA, la muestra el grupo de personas a las que se dirigió la entrevista o la encuesta, y las variables fueron errores que se cometen a elegir los formatos contables, y el tipo de variable es una variable cuantitativa continua. El por qué yo creo, bueno, cada uno de nosotros ya debemos saberlo porque la docente nos explicó en qué momento es una variable cuantitativa, en qué momento es una variable cualitativa, cuál es una continua, cuál no son las continuas y de qué forma nosotros podríamos establecer los criterios para escoger las variables. Bien, la segunda pregunta era ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Y en el momento de justificarlo, las medidas de tendencia central que en este caso para mí fueron realmente pertinentes calcular fue la media aritmética y la moda y mediana. ¿Por qué? Porque con la media aritmética se podría hallar el punto de equilibrio en el número de errores cometidos por la muestra. Y al lograr, o sea, digamos que si sacamos la media aritmética del número de errores que
que nos arrojan los datos acá, podemos ver en cuál de estos formatos se cometen o los empleados al diligenciarlos cometen más errores, y entonces encontraríamos la situación de que ese formato tendríamos que modificarlo para que los empleados ya en ese formato no cometieran tantos errores. Y cuando hablamos de la moda y la mediana, di la respuesta de que en el caso de estas dos medidas de tendencia central podríamos decir que no son válidas para este tipo de datos, ya que el caso de la moda es el dato que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, y para la mediana se indica que es el valor posicional de un dato en un conjunto ordenado de datos, lo que indica que los datos deben ser variables de tipo cualitativa o cuantitativa continua, siendo que para este caso es inválido. O sea, realmente si yo calculara la moda y la media en este ejercicio, los resultados que obtendría realmente pues digamos que para lo que yo quiero lograr con este ejercicio no serían tan relevantes. Entonces de allí lo importante. Voy a estar muy pendiente del tiempo que llevo de grabación, ya que en YouTube no me permiten subir más de 10 minutos de grabación, creo. Entonces en este momento llevamos 6 minutos y voy a tratar de cortarlo cada 8 minutos para poder subir 2 videos, ¿listo? O 3 videos según me demore. Entonces, bien, estaré muy pendiente del tiempo. Bien, cuando me pide que calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido, la media aritmética o el promedio es. Esta realmente es la fórmula que nos dan para poder hallar la media aritmética. Y esta fórmula aplicada, cuando aplico esta fórmula sobre estos datos, aplicada queda de esta manera. Entonces tomo los datos y en este momento X sería el valor de la media aritmética. Entonces lo que yo voy a buscar es la media aritmética o promedio en este caso, para que sea mucho más claro. El promedio de errores. Entonces cuando aplico esta fórmula, lo que quiero hallar es la variable X, que en este caso la variable X se convierte en el promedio o la media aritmética. Y fue 7.16 el promedio de este ejercicio. La siguiente pregunta me habla de que se puede calcular alguna medida de posición. ¿Por qué? Y si tu respuesta es afirmativa, encuéntreme mínimo 2. Entonces, para este caso, como yo estoy planteando el ejercicio, la medida central de posición es la mediana. Entonces las variables no son cualitativas o cuantitativas continuas. Por eso les estoy dando las dos razones. Digamos que las variables que ellos me dan no son cualitativas porque no en ningún momento me están hablando de características de los individuos, sino me hablan de un porcentaje de errores que tienen al llenar cada caso, cada informe o cada formato en la empresa. Y la cuantitativa continua, pues básicamente hace referencia a que no podríamos estar hablando de que la variable sea una variable continua, ya que el número de errores que se cometen puede variar dependiendo de, bueno, quizá si lo planteamos de esta manera, el estado anímico, cómo lleguen los sujetos, o de otras variables extrañas que no podemos manejar ni controlar en esos momentos y que tendrían que ser vistas desde otros estudios o plantear el problema desde otro tipo de problema diferente al que yo estoy planteando. Entonces voy a cortar el video y ya continúo con la explicación para que no me queden tan pesados.